Bueno, en la entrega de hoy, que sería siempre dentro del reino protozoa, dominio Eucaria, a ver, organicémonos. Estamos dentro del dominio Eucaria, todas, reino protozoa, filum o superfilum Sarcomastigófora. Recuerden que hicimos esta discriminación donde se agrupan los dos filums, o en este caso acá toma la subcategoría de subfilum, que es indistinto, Para la cátedra no hay problema, puede ser superfilum y filum, o puede ser filum y subfilum, Este taxón filum Sarcomastigófora tenía o incluía dos filum, el Mastigófora y el que vimos y el que terminamos de dar en la clase pasada, que era Sarcodaria o Rhizópoda. Recuerden por qué se incluía a estos dos filums o subfilum, Rhizópoda y Mastigófora, se los incluía como Sarcomastigófora. Y era atento a que muchos mastigóforos o muchos rizópodos reconocían formas intermedias, los mastigóforos emitiendo pseudópodos, o los sarcodarios o rizópodos emitiendo formas de vida que podían tener flagelos. Por eso se entiende, los evolucionistas entienden que se trata de dos grupos, mastigófora y rizópoda o sarcodaria, que poseen un antepasado común, digamos. Bueno, habíamos dicho, y esto está en la sistemática que les di en un principio en el teórico, que dentro del subfilum Mastigófora, para ser sencillos, hay sistemas más complejos, pero vamos a usar uno que es básico para poder clasificarlos. Dentro del subfilum Mastigófora existen dos clases, la fitomastigófora y la que vamos a ver después, que es la zoomastigófora. Pero veamos algunas generalidades de los fitomastigófora. Y fíjense, como el prefijo fito lo está indicando, fito depende o hace alusión, en latín, a lo que es plantas, y mastigóforos se refiere a flagelados que poseen un sistema que tienen un sistema autótrofo. Ya vamos a ver por qué, o sea, tipo vegetal, fitomastigóforos. Los fitomastigóforos poseen, bueno, básicamente todos poseen flagelo, por eso lo estamos estudiando en este grupo. Y fíjense, son autótrofos, significa que pueden generar su alimento a partir de sustancias simples. Son capaces de generar su propio alimento a través de un proceso denominado fotosíntesis con el insumo de la luz solar. ¿Qué implica ser autótrofo? Reitero, heterótrofos eran los que por ejemplo, los sarcodarios o rizópodas. Estudiamos en las amebas, por ejemplo, que ellos necesitaban capturar el alimento y utilizar materia orgánica de otro organismo para poder alimentarse, porque eran incapaces de generar su propia sustancia o su propio alimento. En cambio, los autótrofos son como las plantas, al poseer clorofila, al poseer pigmentos que contienen clorofila, pueden realizar o llevar adelante el proceso de fotosíntesis. De esta manera, a partir de la fotosíntesis con el consumo de luz solar, ellos pueden incorporar sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono, como el nitrógeno del suelo a través de sus raíces y otros productos más, y a partir de ahí generar sus propias proteínas, sus propios lípidos, su propio hidrato de carbono, su propio alimento, ¿no es cierto? Eso es autótrofo. Auto significa propio, trofos alimento, propia alimentación. Heterótrofo, recuerden, era alimentación en base a otro, heteros. La reproducción por lo general es de fisión común, bipartición simple, ¿no es cierto? Por lo general puede ser longitudinal en la mayoría de los casos, o puede ser también transversal. En el caso de los fitomastigóforos, reitero lo que ya adelanté,
los fitomastigóforos todos poseen cloroplasto. ¿Quiénes son los más representativos del grupo de fitomastigóforos? Bueno, la eulena, que es un protozoario de vida solitaria, de vida libre, y el volvox, que es un flagelado de vida colonial, o sea, vive formando colonias de miles de individuos. Después tenemos Ceratium, Chilomona y Noctiluca. Estos son de aguas dulces, los dos primeros habitan aguas dulces. Ceratium, Chilomonas y Noctilucas forman parte de lo que también genéricamente se denomina como diatomeas, o sea, forman una parte importante, viven en aguas saladas, o sea, en el mar, y forman una parte importante también del fitoplancton, del plancton de las zonas litorales de los mares. Bueno, acá tenemos una gráfica donde podemos ver la diferencia entre ambas. Por un lado está el fitoflagelado característico y más conocido por nosotros, que es la eulena, ¿no es cierto? Y fíjense el característico, la presencia de esta especie de látigo denominado flagelo. En el caso de las diatomeas tenemos el Gymnodonium, Ceratium y Noctiluca, algunos de los cuales nombramos anteriormente. Gymnodonium, Ceratium y Noctiluca se caracterizan también por tener una cubierta testácea, una cubierta puede ser de agregados minerales o producto de sus propias secreciones, en cuyo interior vive el flagelado. El flagelo sale a través de alguna hendidura y de esa forma logra movilizarse. Acá podemos ver varias, estos son todos los flagelos, ¿no es cierto?, de este tipo, que ya vamos a ver después. Vamos a centralizarnos ahora en lo que es eulena. Eulena viridium es la más característica, hay varias especies de eulena. Son protozoarios flagelados de vida solitaria, vida libre, viven en el agua, en estanques, aguas continentales, aguas dulces estamos hablando, ¿no? Estanques, es más frecuente verla en aguas quietas, digamos, como puede ser estanques, lagos, lagunas, charcos. También puede encontrársela, pero ya es más difícil porque aumenta la dilución y el volumen de agua en ríos, riachos o arroyos, pero es más frecuente en estos lugares. Fíjense, mide aproximadamente 150 micras de largo, tiene esta forma cilíndrica, afinada en ambas puntas, aguzada en las puntas. Tiene una punta roma, más bien, que sería esta, y tiene una punta más aguzada o caudal. Y en el medio es como cilíndrico, tiene una forma casi de cigarro, digamos, por definirlo de alguna manera. Está cubierto obviamente por una membrana plasmática desnuda, no tiene ningún tipo de cubierta ni de caparazón. ¿Qué más podemos decir? Lo característico es que en la extremidad roma, o sea, redondeada, posee una invaginación como un fondo de saco que se denomina vestíbulo, o en algunos casos también, acá vemos con la palabra en inglés, de reservorio, que es este espacio hueco. La membrana plasmática se dobla, forma como un fondo de saco, como un bolsillo, digamos, hablando mal y pronto y usando un término más coloquial. Forma un fondo de saco, es un bolsillo, que forma un hueco denominado reservorio, ¿no es cierto? Este reservorio, que en algún lugar lo van a encontrar también como boca o citostoma, ya vamos a ver para qué sirve después. En este caso vamos a terminar la descripción. De este vestíbulo o reservorio es de donde salen los dos flagelos. Eulena tiene dos flagelos, aunque veamos solamente uno. Cuando revisamos el microscopio vamos a encontrar uno solo, que es el que sale del citoplasma. Recordemos que los flagelos están compuestos por dos porciones, ¿no es cierto? Una, el cuerpo basal, que es este punto que ven acá, ¿no es cierto? Y otro, el flagelo propiamente dicho.
La parte que sale de la membrana plasmática hacia el exterior, esa porción o ese sector de los flagelos se denomina axonema. Esa parte del flagelo que está en el exterior se denomina axonema. La parte que está en el interior de la célula, que es esta, se denomina cuerpo basal. Bueno, aquí podemos ver entonces que hay un solo flagelo desarrollado que sale y que tiene igual y un poco más de longitud que el cuerpo de la eulena. Casi, digamos, 1,5 veces es el largo del flagelo respecto del cuerpo de la eulena. Hay un segundo flagelo que es mucho más corto, que lo pueden ver acá, que tiene el cuerpo basal al lado del anterior, del flagelo largo, y tiene un axonema que está fuera de la membrana, pero es muy corto, ¿no? Y bueno, no sale al exterior, o si sale lo hace en forma muy comprimida, muy cortita, digamos. El flagelo básicamente tiene una función de tipo locomotora, ¿no? Esa acción de locomoción. Sirve para la locomoción y el movimiento del flagelo a través del movimiento de tipo de látigo que realiza el flagelo. Después vamos a ver bien lo que es estructura del flagelo, del exilio y todo eso. Bueno, ¿qué más encontramos? Otra cosa interesante, en color rojo acá, esto está en inglés, se denomina estigma. Estigma es un corpúsculo de pigmento que tiene la cualidad, que está al lado del vestíbulo o reservorio de la eulena, que tiene la cualidad o la capacidad de ser fotosensible. O sea, es sensible a la luz solar. Nosotros vamos a ver de esta manera que esto sería el primer esbozo de lo que conocemos como órgano de la visión, como ojos, en el caso de mayor desarrollo de animales como nosotros, como el Homo sapiens o los vertebrados superiores que ya tienen ojos compuestos. Esto sería un ojo celular. ¿Por qué? Porque no forma imagen como en el caso nuestro, ni ven colores como en el caso nuestro, pero sí por lo menos da el estímulo y la percepción de luz u oscuridad. Eulena siempre busca lugares claros, pero no de exposición solar directa. Y eso lo hace gracias a que tiene este estigma que le permite sensibilidad y la percepción de la luz. Bueno, teníamos los cuerpos parabasales. Después tenemos hacia el tercio medio, esto es el tercio medio, y el tercio inferior o posterior, como quieran llamarlo, el tercio posterior, se encuentra el núcleo. Eulena posee un solo núcleo donde está, bueno, obviamente, toda la información genética que necesita para poder desarrollar su vida. Este núcleo es bastante evidente y bastante visible en muchos casos, no en todos. Lo que también podemos notar en eulena es la presencia muy, muy evidente de pigmentos de color verde-amarillos o verdosos, que no son nada más y nada menos que cloroplastos. Los cloroplastos son corpúsculos que contienen en su interior clorofila y que por lo tanto están en condiciones de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Bueno, como ven, están bastante bien distribuidos en todo el cuerpo y son los que generan y producen el alimento necesario para que eulena pueda vivir. A continuación pueden ver estos corpúsculos de color más marrón, ¿no es cierto?, que son reservas de alimentos, reservas sobre todo de hidratos de carbono, denominados cuerpos paramiláceos, porque forman o depositan la reserva de alimento en forma de almidones. Eulena entonces es básicamente, acabo de describir su cuerpo, está compuesto por una sola célula. Hay una discusión muy grande con eulena, hay una pelea histórica entre zoólogos o protozoólogos, digamos, y botánicos,
porque los botánicos la reivindican como un alga, como una integrante del reino plantae o vegetal, y los protozoólogos la reivindican como una eucariota del reino protozoa. Y básicamente más cercana al reino animal. ¿Y por qué dicen esto? Porque esto no es descabellado ni es por antojo, sino que en ciertas circunstancias se puede ver y se puede notar y se puede generar condiciones, por ejemplo, de oscuridad, y en la oscuridad donde no hay disposición de luz solar, los cloroplastos no tienen función y se van desarmando, se van disgregando. Y Eulena se convierte rápidamente en un heterótrofo, o sea, de ser un autótrofo, casi una célula vegetal, pasa a ser un heterótrofo, o sea, depredador. Y utiliza la zona del vestíbulo y la entrada al ingreso de este fondo de saco como una boca donde con el flagelo capturan el alimento y puede formar las vacuolas alimentarias, como vimos en el caso de ameba. Esto ocurre cuando no hay disponibilidad de luz solar, o sea, facultativamente puede pertenecer al grupo de los autótrofos o de los heterótrofos, pero bueno, convengamos que en condiciones normales funciona como un autótrofo. Otra de los puntos a favor, no solamente que se ha notado que puede convertirse hacia formas de alimentación heterótrofa, como acabo de decir, sino también la presencia de una membrana plasmática desnuda. Las plantas, las células vegetales poseen, aparte de una membrana celular, poseen una pared celular, como ustedes bien recordarán, de diversidad animal. De la cátedra de biología, introducción a la biología. Bueno, esto es Eulena. Esto lo que vemos son diatomeas, que son flagelados marinos. Los flagelados marinos son muy interesantes porque forman gran parte o son muy importantes en la cadena alimentaria y forman parte del plancton existente en los mares. Y muchas veces se enferman las poblaciones de diatomeas y empiezan a generar como consecuencia de esta enfermedad o de este problema que tienen las diatomeas, comienzan a generar un pigmento colorante rojo y realmente producen lo que se conoce como mareas rojas. O sea, el mar se pone literalmente color rojo. Uno se para en la costa, en muchos lugares, esto no ocurre en todos los océanos, ¿no? Pero hay lugares donde ellos son muy abundantes, donde kilómetros y kilómetros de costa marina, el mar se pone de color rojo, porque las diatomeas, que son muy abundantes en el plancton de estas zonas litorales marítimas, le dan ese color. ¿Y qué ocurre cuando hay marea roja? Cuando hay marea roja, directamente se declara la veda del consumo de mariscos. Los mariscos son un alimento muy consumido, muy valorado, y suele producto de la pesca en esas regiones marinas, y el problema se plantea en que los mariscos tienen como principal fuente de alimentación, sobre todo los bivalvos, los berberechos, las cholgas, tienen como principal fuente de alimentación a las diatomeas que absorben por filtración. Y estas están en la época de marea roja, contaminan a los mariscos, por eso su consumo se hace absolutamente vedado o prohibido. Vamos a ver a otro interesante integrante de los flagelados, que son los volvox. Los volvox son protozoarios fitoflagelados, o sea que poseen una forma de alimentación autótrofa y que son capaces, que poseen cloroplastos en su interior y pueden generar fotosíntesis. Son de vida libre, habitan estanques, aguas dulces, podemos encontrarlo en acequias,
en canales, siempre de agua dulce. Y también los volvos tienen la particularidad de ser de vida colonial, o sea, integran colonias que tienen esta forma esférica característica, como si fuera una pelota o un balón hueco, en su interior es hueco, y los integrantes de la colonia habitan y formándole lo que sería la periferia o la pared de este balón, ¿no es cierto?, que es hueco. Lo que podemos ver es que acá pueden ver, cada uno de estos integrantes forma como una pared que rodea al balón o a la colonia. Cada uno de ellos es un volvox y 3.000 o 4.000 de ellos pueden integrar una colonia de volvox, que es este balón esférico, esto que tiene como una forma de pelota que podemos ver en el centro. Y fíjense, el sistema de vida colonial en volvox es muy parecido al que aprendimos a ver y a conocer y a estudiar en abejas o en las hormigas, donde hay una distribución del trabajo. Están las obreras, está la reina, los zánganos que se dedican a la reproducción, las obreras que se dedican al tema de la alimentación, etc. En caso de volvox ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las comunes, que son estas que estoy señalando acá de color verde, que tienen un pequeño núcleo en el medio y dos flagelos, los volvos tienen dos flagelos, y los dos son externos, que estos flagelos forman, en los volvos que son encargados de la alimentación de la colonia. Ellos generan y ayudan a la formación de una especie de gelatina nutritiva que está en el interior de este balón y de cual se alimenta toda la colonia. Una parte muy menor o minoritaria de volvox, de integrantes de la colonia volvox, se transforman y se convierten en gametas, o sea, masculinos y femeninos. Fíjense, este volvox se convierte en, como si fuera el zángano de una colmena, se convierte en reproductor macho sería, porque produce esperma. Es un espermatozoide, vendría a ser el gameto masculino de la colonia. Corrijo, más que usar el término esperma, o que es más para metasuarios, o utilizar el término espermatozoide, usemos el término gameto masculino. Este gameto masculino, mientras tanto, ocurre lo mismo con otros volvox que cambian de forma y se metamorfosean, cambian su forma a óvulos. Los gametos masculinos se meten dentro de los óvulos y forman huevos. Ex es huevo. Este huevo inmediatamente se rodea de una cubierta sumamente resistente y forma el cigoto. Este es el huevo o cigoto que, como se puede apreciar ahí, tiene puntas y tiene una cubierta sumamente gruesa. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de ciclo. El que ustedes ven de este lado y el que ustedes ven a su izquierda y a su derecha. El de la izquierda es el ciclo común, que se mantiene mientras las condiciones ambientales de humedad, de agua, sean óptimas. Cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Por simple división mitótica, dentro de la colonia madre, que es este gran balón que está acá, se forman las colonias hijas. Esas colonias hijas están esperando el momento oportuno y cuando la colonia madre tiene un periodo de vida determinado, se rompe, se deshace o muere la colonia madre y se liberan las colonias hijas, que son como pequeños balones con sustancia gelatinosa nutritiva en su interior, que van formando nuevas colonias que van creciendo y desarrollándose en tamaño y en su número de integrantes. Eso ocurre por mitosis simple. Es una forma de reproducción asexual. ¿Qué ocurre cuando las condiciones ambientales son adversas? Cuando escasea el agua y comienzan las sequías,
los estanques y los espejos de agua dulce se empiezan a secar, se pasa a este sistema, en el cual de una de las colonias hijas, en este caso de la colonia principal, se forman o se diferencian gametos masculinos de los femeninos, que a su vez copulan entre ellos, forman el huevo, y ese huevo formaba este cigoto que tiene una cáscara o una cubierta sumamente gruesa y resistente a las condiciones ambientales, a la desecación. Y esto queda hundido en la profundidad del barro o del fango, de los lugares donde el